Patricia López. Pero ahora le quiero leer algo para entrar a nuestra siguiente entrevista, porque la ausencia de disciplina no refiere solo a no ser capaz de estudiar una hora diaria, trabajar los fines de semana o ir al gimnasio lunes, miércoles y viernes. Es algo mucho más crítico que la ausencia de repeticiones de ciertos hábitos. La huella de la disciplina o la de su ausencia se estira mucho más allá de los lugares donde solemos asociarlas, lo laboral, académico y deportivo, para tocar prácticamente todo lo que vale la pena en una vida humana, incluida la construcción del carácter. La disciplina es reflejo de nuestro compromiso con algo y su ausencia es, por lo tanto, ausencia de compromiso. Esas son algunas de las reflexiones que están en este libro que tiene el interesante título de Disciplina para flojos. Cómo encontrar consistencia y sentido en un mundo contradictorio, de Vicente Villela, que nos acompaña acá en el estudio. ¿Cómo estás, Vicente? Hola, Antonella. Bien, ¿y tú? Gracias por la invitación. Estoy bien, con mucho interés de que conversemos sobre tu libro. Es un libro que recién es una novedad de marzo de Ediciones Urano, que la pueden encontrar, y que es un libro que tú también lo hablas en el texto, ¿no? Que entre esta explosión que tenemos de libros de autoayuda, ¿no? Y de que pasan, de hecho el primer capítulo habla mucho de estos libros que dicen uno tiene que ser súper duro con uno y tiene que ir por sus sueños y tiene que esforzarse y tiene que no dormir y hacer todo. Y otros no, uno tiene que quererse como uno es y tiene que aceptarse. Entonces está toda esta gama de opciones para vivir la vida y tú llegaste a esta idea de que lo que nos sostiene es la disciplina, pero también trabajas como con un concepto, no voy a decir novedoso y original, porque está ahí, está muy bien fundamentado, ¿no? Pero que en general no le damos suficiente valor a la idea de disciplina. Contemos por qué te pareció necesario, existiendo toda esta oferta, ¿no? De libros de esta línea, decir, pero hay otra manera de acercarse. Sí, hay un montón de cosas ahí. Claro, lo primero es que hay una suerte de confusión dada la cantidad de mensajes muchas veces opuestos y contradictorios respecto a cómo deberíamos entender el modo en que nos embarcamos en los proyectos en que nos embarcamos, ¿cierto? Y tiene que ver esto esencialmente, como yo lo entiendo, en cómo nos tratamos a nosotros mismos. Y tú mencionaste esto un poco al paso, pero hay toda una esfera de influencers y pensadores, ¿cierto? Y autores, más quizás del lado espiritual, ¿cierto? Psicológico, que llaman a una autocompasión, ¿cierto? A aceptarte a ti mismo tal como eres ahora, ¿cierto? Sin ningún reparo, una especie de amor maternal hacia uno mismo, donde no hay nada por corregir, no hay nada por mejorar. Tal como tú eres ahora es suficiente, ¿cierto? Y aquí yo veo un peligro que es caer en la autocomplacencia, ¿cierto? En una especie de languidez reacia a la acción, ¿cierto? Si yo realmente me acepto como soy ahora, ¿cierto? ¿Por qué me esforzaría por lo siguiente? Y en el otro extremo de influencers y autores y pensadores, está quizás un mundo más ligado al emprendimiento y a los atletas, donde hay muchísimas figuras acá que están en el libro, que llaman a una especie de autotortura, ¿cierto? Implacable, pero que nunca se acaba, ¿cierto? Y que entienden la vida, a mi parecer, como una especie de siempre estar empujándose por más, ¿cierto? Todo es una prueba, como una especie de maratón infinita, donde cada momento está ahí para uno exigirse más y más y más, y esto termina cayendo en una tortura personal que es insostenible. Entonces, hay dos riesgos en estos dos extremos: caer en la autocomplacencia, ¿cierto? Que no es capaz de levantarse a la acción, y por el otro lado caer en una autotortura implacable. Lo que yo creo que deberíamos querer es, sí, deberíamos ser capaces de subir la siguiente montaña que se nos presente, pero también deberíamos no torturarnos a nosotros mismos si no somos los primeros en llegar a la cumbre. Entonces hay algún punto medio aquí entre la autoaceptación, ¿cierto? Y la autoexigencia, que me parece mucho más sano que estos dos extremos, que cuando son articulados por sus ¿cierto? Caras, parecen no hablarle al otro universo, sino que parecen habitar espacios que no hacen contacto entre sí. Bueno, pero ahí tú citas En busca de ese equilibrio, ¿no? A Erich Fromm, pensando, y yo te escucho y uno dice, además están de género esos dos lugares, ¿no? Sí. Como la idea femenina, maternal de acéptate, quiérete, y yo te quiero, no importa lo que pase, ¿cierto? Y siempre vas a tener un lugar aquí, siempre vas aceptado, que se supone que es como la idea del amor maternal incondicional, y por otro lado el padre más exigente, tienes que dar todo lo que puedas, hay una mejor versión de ti mismo que hay que buscar, etc. Y que, bueno, esta segunda pareciera ser la que además prima en el mundo del espacio público, de los negocios, de la política, del entertainment también. Está todo eso sucediendo ahí. Y entre medio estamos el resto de nosotros, ¿no?
que a veces no tenemos ganas. Y tú partes el libro con unas confesiones súper interesantes diciendo, a mí me cuesta mucho, yo soy flojo, yo por mí estuviera en mi cama comiendo Nutella todo el día. Pero aún así, uno logra hacer cosas. Sí. Y ahí quiero ir a algo que a mí me parece que es el corazón del libro, Vicente, lo propongo como hipótesis para que lo conversemos, que tiene que ver con que la disciplina solo es posible cuando uno sabe qué es lo que quiere. Claro. Hay bueno, comúnmente cuando usamos la palabra disciplina nos referimos a ¿cierto? Como la repetición de alguna acción en el tiempo, independiente de qué sea. Si yo soy capaz de sostener algo en el tiempo, ¿cierto? Ir al gimnasio, cumplir con las horas de entrega de informe o lo que sea, ¿cierto? Si yo repito eso en el tiempo de forma sostenida, comúnmente entendemos eso como disciplina. Pero hay otra manera de entender disciplina que es un poco más amplia, que es dando un paso atrás, que no es algo nuevo mío esto, es como los estoicos entendían la disciplina hace siglos, ¿cierto? Que es incluyendo, además de la mera repetición de una acción, también el por qué, ¿cierto? ¿Por qué voy a ir al gimnasio 3 veces a la semana? ¿O por qué quiero salir a caminar en las mañanas? ¿O por qué quiero leer 15 minutos todos los días? O lo que sea, ¿cierto? Y hay una frase aquí de Séneca que a mí me encanta, que está en el libro más de una vez, que es: no hay un puerto favorable, perdón, no hay viento favorable para el barco que no sabe a qué puerto se dirige. ¿Cierto? Que habla de esto, de entender nuestra incursión en repeticiones mecánicas con un motivo previo, ¿cierto? No meternos ciegamente a lo siguiente que se nos plantee, sino que examinar un poco más de cerca, ¿qué realmente busco con esto? ¿Cierto? ¿Por qué quiero ir al gimnasio? ¿Realmente me importa, ¿cierto? Tener bíceps haciendo mancuernas, o quizás es otra la motivación previa? Y ahí, bueno, hay todo tipo de sorpresas con las que uno se puede encontrar cuando se hace esa pregunta, ¿por qué? Yo creo que ahí me aparece probablemente, en mi opinión, ¿no? Y que tienen quizás que ver con mis propios procesos, y yo creo que los libros aparecen ahí. Hay quienes dicen que quienes acumulamos libros, más bien estamos, y además como yo soy sommelier, entiendo muy bien esa figura. Es como tener vinos nomás, es como uno tiene ahí en su pared lleno de diálogos para tener con uno mismo en el momento preciso. Y quizás, claro, a mí me hizo mucho sentido tu pregunta por el sentido en el libro, ¿no? Y es como, básicamente, ¿a quién le estamos respondiendo? ¿Para qué queremos hacer esto? ¿No? ¿Para qué la disciplina? Sí, sí. Hay una imagen que quizás ilustra esto, con la que todos resonamos personalmente, o conocemos a alguien, que es la imagen de alguien que es adicto a su trabajo, ¿cierto? Que sobran hoy, que persigue implacablemente, ¿cierto? Incesantemente el siguiente ascenso, el siguiente cheque, ¿cierto? La siguiente celebración de lo que sea en su trabajo, pero que nunca se detuvo a preguntarse por qué hacía eso, ¿cierto? Y lleva décadas perdiéndose los cumpleaños de sus hijos y las reuniones de apoderados o lo que sea que todos entendemos que debería ser parte de una vida más íntegra, y que en un sentido esa persona es disciplinada, ¿cierto? El trabajólico sí lo entendemos como alguien disciplinado, ¿cierto? Que cumple, ¿cierto? De hecho, cumple a rajatabla lo que sea que se le presente, pero ampliando un poco la visión de la disciplina, ¿cierto? Y dando este paso atrás, y si nos detenemos a incluir también la pregunta de por qué, ¿cierto? Esta persona no cumple con la definición, y más aún, ¿cierto? Hay una especie de displicencia acá. Entonces, hay también una flojera en no tomarte en serio tu tiempo acá, ¿cierto? Lo suficiente como para hacerte la pregunta de qué es lo que quiero lograr con lo que hago, ¿cierto? Dados mis grados de libertad, que son limitados en la vida de todos, ¿cierto? Porque somos víctimas de las circunstancias, y hay injusticias estructurales y todo lo demás. Pero si no me tomo el tiempo yo para cuestionarme por qué hago lo que hago, ¿cierto? ¿Y qué me hace sentido? Y armar un arco de vida en línea con eso, ¿no es esto también un tipo de flojera, ¿cierto? No como comúnmente la entendemos, ¿cierto? Porque puede ser alguien que se levanta de la cama todos los días, pero hay algo aquí que no termina por cuajar por cómo los estoicos entendían la disciplina, que es lo que trato de rescatar en el libro. Sí, la idea me parece que hay dos cosas interesantes en esa imagen que nos presentas, y de hecho era una de las preguntas que tenía para ti. Una es la pregunta del por qué, ¿no? ¿Para qué estoy haciendo esto? ¿Para qué quiero ir al gimnasio 3 veces a la semana? ¿Para qué me levanto a esta hora, no sé, a estirarme? Para mí es muy importante. ¿Para qué? Y luego, creo que en nuestra sociedad, ese tipo de disciplina, la disciplina exigente, la disciplina trabajólica, es la que se celebra, es la que hoy día se premia, ¿no? Y yo creo, y me toca a mí, y con mucha gente que conozco que quiero, que más bien nuestra disciplina va en parar. Claro. O sea, a veces necesitamos disciplinarnos para no trabajar tanto, o disciplinarnos para darnos tiempo, o disciplinarnos para escuchar al cuerpo y decir, momentito, podemos
también pensar que la vuelta de rosca también requiere una disciplina. Sí, claro, o sea, cuando la pregunta se amplía lo suficiente, todo cabe allá adentro, ¿cierto? Entonces, hay un capítulo en el libro que es sobre el tiempo libre y el ocio, y creo que también muchos, yo incluido acá, tenemos una confusión respecto a qué significa el tiempo libre, ¿cierto? No es necesariamente dejar de hacer tus, comillas, obligaciones y caer en este espiral demoníaco de TikTok, ¿cierto? De bailes que nunca se acaban, sino que también es posible disciplinar tu tiempo libre sin que esta frase sea dura y seca, sino que disciplinar tu tiempo libre significa hacerlo libre, ¿cierto? Tener la libertad de tú decidir qué hacer con aquellas horas del día que tienes para ti. Y que de no hacerlo, ¿cierto? La mayoría de nosotros, si no realmente nos proponemos, bueno, esta tarde que tengo 3 horas libres, voy a salir a caminar, voy a pasear a mi perro, voy a ir a ver teatro o cine o lo que sea, lo más probable es que el mundo nos tironee, ¿cierto? Y quedemos ¿cierto? A la merced de la marea de lo que sea que en ese momento nos empuje en su dirección. Entonces, claro, cuando ampliamos el sentido de la palabra disciplina, también caben ahí los momentos de ocio y de creatividad, ¿cierto? Y de amor y de comunión y de todo lo demás que normalmente no asociamos con la disciplina, porque la disciplina tiene esta carga tan militarmente estricta, ¿cierto? Tan exigente. La disciplina como puesta al deseo, uno diría, ¿no? Entonces, como Claro. quiero hacer ciertas cosas, yo quiero quedarme en mi cama leyendo, ¿no? Pero la disciplina me hace salir de mi cama y venir acá a la radio. Luego estoy aquí, como pasa uno siempre con el gimnasio, ¿no? Que uno no tiene ganas de ir y una vez que está ahí uno dice, "Uy, qué bueno que vine", porque me hace bien, porque me siento mejor. Entonces, quizás la disciplina es esa tensión, ¿no? De poder ver a largo plazo por qué uno está haciendo lo que está haciendo y por qué es necesario tomar esa decisión en ese momento, pero también considerar que hay otros momentos en que uno requiere, también es disciplinado decir, voy a parar. Sí, sí, tal cual. Y porque incluso si uno tuviese infinita libertad para decir qué hacer, pocos elegiríamos estar, ¿cierto? En una piscina temperada tomando margarita hasta el fin de los tiempos. Claro, ¿cierto? tú lo dices, ya como al séptimo margarita no sé cómo estaría igual. Sí, la piscina cambiaría de color. Entonces, sí, y hay algo ahí que dijiste que también es interesante, que es esto como cuando uno va al gimnasio, una vez que está ahí, uno está feliz, ¿cierto? Como que lo más difícil es volver a empezar. Hay algo como en armar el bolso, Sí. ponerte las zapatillas y cruzar el umbral de la puerta de tu casa, que es ahí donde está la mayor resistencia. Una vez que uno llega, ¿cierto? A lo que tiene que hacer, como que se diluye un poco eso. Hay algo ahí también que es importante de tener presente, que es siempre eterno retorno a volver a empezar y que todo el mundo tiene que volver a ese lugar. Si tú eres cinturón negro en un arte marcial, si tú eres el mejor alpinista del mundo, siempre tienes que volver a armar tu bolso, a ponerte las zapatillas y a cruzar la puerta de tu casa, ¿cierto? Y ahí está como el jugo que construye nuestro carácter, ¿cierto? Lo suficientemente fuerte como para salir allá afuera, independiente de lo fuerte que nieve, ¿cierto? O el frío que haga. Entonces, ahí hay algo por volver a apreciar, que esa dificultad, esa resistencia por salir de la casa, no es algo malo. Ahora, más fácil dicho que hecho, pero es posible como reenmarcarlo como el momento en el que yo, a través de esa fricción, crezco. Uh-huh. Sí, estaba pensando en lo que leía, ¿no? Esta idea del compromiso, de que finalmente, ¿dónde estamos? Porque, a propósito de lo que dices, ¿no? En la trabajolitis, ¿no? Uh-huh. Y también en el desapego, ¿no? En el quedarse comiendo papas fritas y viendo loop de series todo el fin de semana. Uh-huh. En ambas cosas es dejarse llevar por la marea. Como usando la imagen que tú ponías, ¿no? En ambas cosas. Es decir, no me hago preguntas. Claro. Quizás la disciplina viene, como tú la señalas en el libro, con ese primer momento. Con decir, a ver, ¿qué quiero? ¿No? Y qué quiero dentro de los recursos que tengo, con el tiempo que tengo, qué quiero y cuáles son mis objetivos y a irse. Luego en el libro tú presentas algunas estrategias para acercarnos, ¿no? A ese, una vez que uno ya se detuvo, se hizo preguntas, ok, ¿cómo desarrollo la capacidad para ir por aquello que quiero? Y que no necesariamente es lo que querían mis padres para mí, o esto suele ser muy polémico, o lo que quiere mi pareja para mí, sino es como lo que yo quiero y a mí me hace sentido. Y eso es lo que finalmente le da sentido a la disciplina. Sí, hay otra frase muy famosa de Sócrates que es esto de la vida no examinada no vale la pena ser vivida, que es una frase a mí me parece innecesariamente dura, de hecho demasiado dura, pero que contiene algo de verdad. Hay como una riqueza que uno le puede inyectar a su vida cuando uno se detiene a hacer justamente lo que tú decías, y esto de
bueno, ¿cierto? ¿Por qué? Y la pregunta es sencilla, pero estamos todos, ¿cierto?, tan apurados, corriendo, resolviendo tantas cosas todos los días que parar a hacérsela es un ejercicio en extinción, me parece a mí. Bueno, yo no me di ni cuenta, ya estamos en la hora. Hay un montón de cosas por las que entrarle al libro, así que yo les recomiendo que se lo consigan. Disciplina para flojos, cómo encontrar consistencia y sentido, esa es la clave, ¿no? Lo que viene después es consecuencia de aquello. Cómo encontrar consistencia y sentido en un mundo contradictorio, de Vicente Villalela, que ha trabajado muchísimo en temas que tienen que ver con psicología cognitiva, con flexibilidad cognitiva y mindfulness. También es autor de Meditación para Escépticos y anfitrión del podcast Vicente Villela, así que si quieren saber más de sus contenidos les recomiendo que les sigan. Vicente, muchas gracias por venir. Gracias a ti, Antonella. Nosotros tenemos que despedir este programa de miércoles, son las 10:51 y les deseamos un estupendo día. Nos encontramos mañana a las 10 con todo el equipo para hacer semáforo.